Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 9:14 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matices, esta nueva producción de Noticias Monumental que busca generar una tertulia profunda, un debate de ideas sobre los retos y las tendencias del país. La semana pasada, preelectoral absolutamente, esta semana analizando un poco los retos que tiene el país a partir de este instante. Hoy en un horario especial, normalmente Matices está de 2 a 3:30 de la tarde. Hoy juega la Liga ante el Toluca, le va a ganar allá a México, así es que cambiamos el programa para las 9 de la mañana, con la ventaja de alguna forma de que nos pueden observar también en vivo a través de Canal 2, la imagen de la radio. Así es que estamos en vivo en 93.5, en vivo en www.monumental.co.cr y en vivo en Canal 2, la imagen de la radio. Les saluda un servidor, Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Hoy vamos a tocar el tema de los retos en seguridad ciudadana para la próxima administración. Así es que, como hemos empezado Matices durante el último mes, nuestra productora Isel Martínez nos hará un boceto en este programa Matices, los tonos de la actualidad, nos hará un boceto de cómo está la situación en este instante para después presentarle a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Al inicio del gobierno de Laura Chinchilla, uno de los principales compromisos fue trabajar en función de la seguridad ciudadana. Entrarle muy fuerte a identificar de nuevo por qué no hemos sido capaces de hacer que la policía llene las plazas que en este momento existen en el ministerio. Si ya tan solo lográramos que esas 10.000 verdaderamente estén llenas, es un gran paso. Esto, sin lugar a dudas, va a requerir un compromiso más allá de lo que se ha hecho para mejorar las condiciones laborales y salariales de la policía. En segundo término, la policía necesita estar a donde la gente la necesita. La policía tiene que estar a donde la gente la necesita. Hoy, en la recta final de su gobierno, la percepción de la inseguridad disminuyó entre los costarricenses. El ranking de seguridad ciudadana ubica a Costa Rica como el país más seguro de la región, seguido de Chile y Uruguay. Sin embargo, el Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial determinó que durante 2013 la incidencia delictiva aumentó en los distritos josefinos de Zapote, La Uruca y Catedral. En Zapote, el número de delitos creció de 175 casos reportados durante los primeros 7 meses de 2012 a 225 durante el 2013, significando un incremento de un 46%. Por su parte, La Uruca, en el mismo periodo de 2012, registró 261 casos delictivos y durante el 2013, 318, es decir, un aumento del 21%. Mientras que el Distrito Catedral pasó de registrar 590 delitos a 709 en un año, con un incremento del 20%. El principal descenso en incidencia delictiva se reflejó en Calle Blancos, donde la cifra demuestra que disminuyó en 16% y en Atillo un 8%. De enero a junio del 2013 se presentó un incremento en general de 3.274 denuncias a nivel nacional por delitos contra la propiedad, con relación al mismo periodo del año 2012, lo que representa un aumento del 12%. Además, los asaltos aumentaron en 20% durante la primera mitad del 2013. Otro de los delitos que tuvo un incremento significativo fue el hurto a personas, que en el mismo periodo de estudio aumentó el 37%, pasando de 1.291 reportes en 2012 a 1.770 en 2013. A pesar de este contexto, existen muchos retos por mejorar en seguridad ciudadana y también por mantener el avance que se ha alcanzado. ¿De qué forma lograrlo? Hoy le presentamos algunos matices sobre esta situación. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy tenemos una mesa de lujo para analizar los retos en seguridad para la próxima administración. Está con nosotros don Walter Navarro, viceministro de Seguridad Pública, para precisamente hablarnos sobre los logros que se han conseguido en esta administración. Don Walter, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, don Randall, por la invitación al programa. Muy buenos días de igual manera a don Fernando Berrocal, exministro de Seguridad. Muy buenos días a don Pablo Barahona y muy buenos días a don Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública. Definitivamente el tema de la seguridad es uno de los temas más sensibles dentro de una sociedad y realmente pues de esa manera lo hemos venido tomando en los últimos años. ¿Qué hemos hecho? Bueno, realmente yo considero por los muchos o pocos años que tengo de trabajar en el Ministerio de Seguridad, yo creo que una de las cosas más difíciles dentro de la sociedad costarricense ha sido convencerla de que la seguridad se debe ver como una inversión y no como un gasto. Históricamente, en los años pasados, siempre por una u otra circunstancia, la seguridad en el país se ha visto como un gasto. Me recuerdo que cuando siempre se hablaba de reducir o de bajar partidas presupuestarias en el pasado, pues siempre las que afloraban y las que estaban de número uno eran las partidas en el tema de la seguridad. Y realmente yo considero que que ha sido un error histórico, porque si vemos la seguridad como un gasto, no podemos llegar a los niveles en donde se pueda manejar y se pueda controlar como lo hemos logrado en los últimos años, que lo hemos visto como una inversión. O sea, el gasto que ha hecho el Estado en materia de seguridad ha sido sumamente importante, y no solo el gasto actual, sino que se fue más allá. Por ejemplo, se buscó el financiamiento en el tiempo, como lo fue cuando propusimos la ley del impuesto a los casinos o la ley del impuesto a las sociedades anónimas. Hoy en día, podemos estar seguros de que la seguridad va a tener un fondo, va a tener los recursos en el tiempo para poder financiar el equipamiento, la infraestructura y todo lo que conlleva al tema de la seguridad, al tener ya un impuesto que específicamente se gasta en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es muy cara. La seguridad hoy en día es muy cara y partimos del hecho de que para tener un policía en la calle, hoy en día invertimos 10 meses en la academia, pasamos de 6 meses a 10 meses. ¿Por qué? Porque yo considero que las grandes transformaciones en una sociedad, como en todo, no solo en el tema de la seguridad, yo soy fanático de la educación, y las grandes transformaciones de la policía se tienen que gestar en el aula. Desde la forma de hacer las cosas, desde convencer y educar al policía que es un trabajador que está al servicio de la ciudadanía, que es un trabajador social con destrezas policiales, porque nosotros somos servidores públicos y tenemos un montón de destrezas que son para ayudar a la ciudadanía en momentos de peligro y de riesgo. Así es que la inversión que hemos hecho en formación, de pasar de 6 meses que tenía el policía, pues en los últimos 3 años lo aumentamos a 10 meses. Bueno, ese es el fruto de lo que vemos hoy en día en la calle. De pasar al uso de muchísimo mayor herramientas tecnológicas. Hoy en día la variable de la tecnología es una variable que permite al policía trabajar en tiempo real. Yo siempre digo que la seguridad solo tiene una variable, Randall, solo una tiene la seguridad desde mi óptica, que se llama tiempo. Esa es la única variable. Nosotros tenemos que tener policías lo suficientemente bien educados, bien equipados y bien formados, simple y sencillamente para dar un excelente servicio que tiene que redundar en el tiempo. Cuando un ciudadano pide el servicio de la policía, los minutos, los segundos se vuelven horas y se vuelven interminables. Entonces, esa es la filosofía. Cuando mezclamos la tecnología, en donde hoy en día el policía no trabaja ciega, sino que trabaja con mapas de calor, que simple y sencillamente los mapas de calor es donde vemos los lugares más sensibles y los lugares en donde mayormente se cometen los delitos. Entonces ya no es el policía que sale, como llamamos nosotros en la jerga, a correr línea, a darle 3 vueltas al Parque Central. No, hoy en día ese policía trabaja científicamente orientado, de acuerdo a los parámetros que nos dice los mapas de calor, la hora en que se cometen los delitos, los lugares en que más se cometen los delitos,
Tal vez en el pasado teníamos muchos policías en donde no pasaba nada y pocos donde pasaba todo. Entonces hemos invertido esa variable que uno a veces la ve tan simple y tan sencilla, pero es realmente parte del secreto del triunfo que hemos venido bajando, porque con mucho orgullo lo digo siempre, mientras que en otras latitudes vemos cómo la tasa de homicidios, para ver qué es lo que más golpea a una sociedad, se ha disparado. En Costa Rica en los últimos 3 años hemos bajado la tasa de homicidios y ya la tenemos en 1 dígito, cosa que teníamos hace 3 o 4 años, teníamos la tasa de homicidios en 2 dígitos. Bueno, ese es el resultado del trabajo que estamos haciendo, un policía más próximo al ciudadano, un policía que interactúa más, un policía que hemos desarrollado algo que es sumamente importante dentro del ejercicio de la función policial, y es el tema del rendimiento de cuentas. No podemos tener una policía aislada del ciudadano, no podemos tener una policía que piense que es un ciudadano de otro tipo, simple y sencillamente porque lleva un uniforme. Hoy en día el policía, nosotros le hemos venido inculcando el tema del rendimiento de cuentas, porque el tema del rendimiento de cuentas nos permite retroalimentarnos de las necesidades del ciudadano, nos permite tener una claridad de lo que está pasando en las calles. Bueno, pero le puedo sumar de que parte de las grandes cosas que hemos hecho, nos hemos preocupado por toda la seguridad del país. Hemos fortalecido el Servicio Nacional de Guardacostas con más botes, con mejor formación. Hemos fortalecido las calles. Solo en el recién año pasado y a principios de este año se inyectaron más de 600 Hilux que están hoy en día recorriendo las calles de todo el país. Hemos inyectado una gran cantidad de policías. Hemos reorientado la educación y la formación del policía. Hoy en día vivimos con una población de jóvenes que son analíticos, que el nivel de educación es otro. Tenemos montones, si bien es cierto, el requisito básico para un policía, de acuerdo a la ley, es 3er año colegio. Pero uno cuando camina por la Escuela Nacional de Policía, ve la cantidad de jóvenes con un nivel académico diferente. Ya hoy en día los bachilleres dentro de la institución son por montones. En las universidades hay montones de jóvenes estudiando para poder ser policías. Y entonces eso son las grandes diferencias de las grandes transformaciones que hemos venido logrando. Hoy en día tenemos una policía en donde los 14,000 hombres que salen a la calle salen con un chaleco a prueba de balas. Y a veces la gente dice, bueno, es que el chaleco es protección. Pero el chaleco también no solo es protección, sino que es sinónimo de que el hombre trabaje en un ambiente más confortable, en un ambiente seguro, y eso lo hace producir un mejor trabajo. Algo muy importante que hemos hecho, y en esto el país recientemente, hace unos 3 años, tuvo un problema en la zona fronteriza, y nos hemos abocado en los últimos 3 años a crear una verdadera estructura de una policía de frontera, la cual tiene 5 meses, porque históricamente siempre hemos manejado el concepto de una policía de fronteras. Bueno, no solo nos preocupamos por el interno del país con relación al desempeño de la fuerza pública, sino con el tema de la policía de fronteras. Hoy en día tenemos una policía de fronteras en donde el esquema de trabajo se lo cambiamos por completo. Si bien es cierto, es una policía pequeña que tiene 5 meses de estar funcionando, pero su función y su misión primordial está orientada hacia el patrullaje en las áreas no pobladas del país, y la fuerza pública, lo que conocemos como las regiones fronterizas, se mantiene en su trabajo diario, es en el cuidado y en el mantenimiento del orden público. Pero hemos reorientado la filosofía. En este momento están pendientes de entrar una gran cantidad de botes, que vamos a lograr tomar realmente el control sobre las aguas internas. Tenemos una gran capacidad en las aguas externas, que es todo lo que es marítimo, pero ahora estamos comprando botes ya para patrullar muchísimo mejor y muchísimo más el tema fronterizo. Hemos quebrado el esquema del patrullaje fronterizo. Hoy en día, para citarle 4 formas diferentes en que esta policía va a ejercer el control y el patrullaje, es lo más elemental, que es el patrullaje a pie, en cuadraciclo, áreas en donde no permite los vehículos, en vehículos todoterreno, que son vehículos Land Cruiser, que es lo mejor que hay en el mercado para este tipo de evento, y
botes, que de igual manera esas 4 formas, pues es lo que perseguimos, es quebrar la estructura del tráfico que se da en las fronteras, y principalmente que todo una lucha contundente y clara contra el crimen organizado en temas de trata de personas, de tráfico de armas, tráfico de drogas. Pero más allá, hemos orientado una policía que no solo esté pensando y visualizando la criminalidad que pasa en una frontera, sino que esté muy pendiente del que tala madera, porque le hace un daño inmensamente grande al país, del que trafica animales, del que contrabandea ganado desde cualquiera de los puntos del país, desde el que está cazando, donde tenemos una ley. ¿Y por qué? Porque nos hemos venido orientando una policía de frontera que sirva de soporte al MINAE, que tiene escasos, limitados y a veces hasta ausentes recursos en áreas geográficas del país, porque el delito muchas veces va muy ligado a la deforestación. Por ejemplo, en Talamanca, para sembrar marihuana hay que cortar árboles. Entonces, la siembra de marihuana es sinónimo de un delito ecológico y deforestación. Todo ese tipo de cosas que hemos venido implementando, y lo hemos hecho, hemos procurado de hacerlo de una forma que se mantenga en el tiempo. Hemos venido haciendo las cosas, ejemplo, la Policía de Fronteras con un marco legal, por ley. Hemos mandado a la gente a capacitarse y a entrenarse a diferentes lugares y a diferentes países. Hemos venido en el tema fronterizo y hemos venido implementando una nueva filosofía y una nueva modalidad de trabajo a lo interno de las áreas urbanas, y que lo hemos denominado un proyecto que se denomina CIMED, en donde está vinculado con la tecnología, porque la tecnología es la mejor herramienta para que el policía pueda ejercer su trabajo. Entonces, sumamos una mejor formación, un mejor equipamiento, con una mucha versatilidad. El policía de hoy no puede ser el policía de siempre, de estar metido en una caseta, de estar a la espera. No, tiene que ser un policía muy versátil, un policía muy en la calle, un policía mejor equipado, con las herramientas, desde el uniforme, desde el chaleco, desde los vehículos adecuados, desde todas las herramientas que necesita el policía. Pues eso es, Randall, prácticamente en un resumen bastante concreto, pues de todo el esfuerzo que hemos venido haciendo en los últimos años, y esfuerzo que se refleja, y voy a poner tal vez el ejemplo más concreto como se refleja. Un ejemplo en donde hemos decomisado, y aquí tengo algunos números importantes, porque a veces los números son muy importantes, que a través de los últimos 4 años más de 500,000 personas han sido aprendidas e investigadas por la policía. Y algo muy importante, que en los últimos 4 años la fuerza pública ha decomisado más de 9,000 armas. Más de 9,000 armas incautadas en la calle. Trae una enorme baja en el tema de los homicidios. 9,000 armas, las cuales hemos incautado y hemos hecho grandes destrucciones de armas con la organización, con la OEA, en beneficio de que no solo las incautamos, sino que de una vez las destruimos. Y eso ha sido un logro increíble. Más de 8,000 vehículos decomisados en los últimos 4 años, 8,000 vehículos. ¿Por qué hoy hablamos de que el tema del robo de los vehículos ha bajado considerablemente en el país? Pues ha bajado considerablemente en el país, porque en los últimos 4 años, en este periodo, más de 8,000 vehículos hemos logrado recuperar. Y así sucesivamente en estos delitos que son los más, pero definitivamente el delito más sensible y el delito que el mundo entero ve es el delito de los homicidios. Recordemos que este país tiene dos pilares para poner. No soy economista y muchísimo menos soy un policía más de los 14,000 que tiene este país, pero hay 2 pilares fundamentales en la economía de este país desde mi humilde apreciación. Una es el turismo y otra es la inversión extranjera. Y nos ha costado mucho convencer a todo el mundo de que la inversión extranjera y el turismo están sobre las espaldas de la seguridad. No hay turismo, o sea, el efecto multiplicador que tiene un turista que le robaron la cámara, que lo asaltaron o que simple y sencillamente le tacharon el carro, tiene un efecto multiplicador muy grande fuera del país, y eso golpea el turismo. Y el tema de la inversión extranjera, un país seguro no puede aspirar ni siquiera a tener inversión extranjera. Entonces, cuando uno
aboga y cuando uno pide más recursos para la policía es porque somos fundamentales dentro de la estructura de desarrollo del país. Esos dos pilares, turismo y ese pilar de la inversión extranjera, son fundamentales en el desarrollo y en el crecimiento y en las fuentes de trabajo y en el crecimiento económico del país. O sea, no puede haber una sociedad que crezca si no tenemos un aparato de seguridad. Y cuando hablo de un aparato de seguridad, porque a veces eso es lo más difícil, de lo más difícil de convencer a la gente. Tal vez uso el término de aparato, pero un sistema de seguridad que esté identificado con la comunidad, que esté al servicio, que esté bien equipado, que responda con tecnología, que responda a tiempo, pues esa es la ruta que debe seguir este país. No, Walter, gracias. También está con nosotros don Juan José Andrade, director nacional de la Fuerza Pública. Don Walter nos hacía un estado de situación desde la visión dentro del ministerio, que supongo que va a complementar Juan José, con la situación de los retos que hay en el país, de lo que se ha logrado, y seguiremos cayendo también en un panorama más amplio desde lo político también, de la toma de decisiones en el Ministerio de Seguridad Pública. Don Juan José, muy buenos días. Sí, buenos días a usted, don Randall, por la iniciativa y por supuesto a todos los que nos acompañan esta mañana aquí en el programa Matices. Yo quisiera agradecer en primera instancia la oportunidad para que a la discusión política se le agregue el criterio técnico y la realidad que los 14,000 policías finalmente nos enfrentamos en el día a día en la calle ante las soluciones inmediatas que nos corresponde plasmar. La Fuerza Pública y el Ministerio como institución planteó 6 pilares sobre los cuales estableció su estrategia de seguridad ciudadana y básicamente, se lo resumo, pasamos de un sistema azaroso, un poco de repente tratando de generar algunas coincidencias, a la aplicación del método científico como un primer elemento importante para dar una respuesta contundente a los problemas que nos venimos enfrentando. El segundo gran pilar de la respuesta ciudadana ha sido la movilidad. Hemos apostado a la capacidad de respuesta. Bien decía hace un momento el señor viceministro de que el tiempo es uno de los elementos importantes a considerar, y a partir de ahí establecimos las necesidades y generamos una propuesta importante que tratara de generar un resultado positivo. El tercero elemento pilar que sumamos a este plan fue la tecnología. Ciertamente hoy en día la lucha contra la delincuencia debe ser de igual a igual, y en América Latina los escenarios que lamentablemente hemos tenido en esa lucha diaria es de total limitación en el tema de las capacidades policiales, y la tecnología, que es una realidad y es una herramienta, no la habíamos incorporado o no la hemos incorporado totalmente al trabajo policial, por lo cual hemos venido trabajando muy fuertemente en ir implementando. Hay mucho que hacer en ese campo. El cuarto tema es la profesionalización. Ciertamente desde el año 1994 se crea la Ley General de Policía, en el año 2000 se complementa esa ley, y a partir del 2000 podemos hablar de 2 grandes logros. Uno es el tema de estabilidad y otro es el tema de profesionalización. Bueno, hemos sido insistentes en que se tiene que consolidar los procesos académicos, que hay que consolidar la enseñanza como la base fundamental del ejercicio policial, y que a través de ese desarrollo se consolide el conocimiento y se preparen a los policías de acuerdo a los retos emergentes que va teniéndose a nivel de sociedad y a nivel de delincuencia. Los planes preventivos, que es el quinto eje sobre el cual hemos trabajado, y aquí voy más allá del simple programa preventivo y del ya conocido seguridad comunitaria, que pareciera que era la única receta que teníamos, sino que nos hemos ampliado a tratar de generar propuestas en todos los sectores, a tratar de generar formación e información
información en el ciudadano, partiendo del hecho de que un ciudadano informado es un ciudadano más inteligente y con más capacidad de toma de decisiones correctas. Pero no solamente nos quedamos en ese espacio, sino también hemos generado una actuación policial mucho más civilista, un policía más cercano, más amable, más afable, más agradable, y de ahí hemos creado una serie de estrategias. Me parece que quizá la más importante a resaltar, y podemos discutir más a fondo de ello, es la estrategia S, que es una estrategia de atención ciudadano, que en base a 3 verbos en infinitivo, que son sonreír, saludar y servir, resume realmente lo que el ciudadano espera del policía, y definitivamente hay una estrategia contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, desde el tráfico a pequeña escala, como al gran narcotráfico que tiene pues casualmente muy ocupado América Latina, y que incluso nos ha obligado a organizarnos a nivel internacional, a tener mesas de diálogo, a establecer mecanismos de unidad, de conversación, y de ahí nacen organizaciones como la Comunidad de Policías de América, de la cual casualmente ostento la presidencia. La Fuerza Pública tiene la presidencia a nivel de América, con integración de 30 policías de todos los continentes. Las policías centroamericanas, que también vienen ya hace 22 años en un debate de qué es lo que se tiene que hacer, e integrarnos en buscar soluciones holísticas, integrales al tema de la delincuencia. Y lo más reciente, que es que Costa Rica forma parte ahora del escenario de Iberpol, que son las policías de Iberoamérica. Ahí se incluye Andorra, se incluye España, se incluye Portugal, y ya pues tocando incluso las puertas de un Afriapol, de un Asiapol, y la integración mundial de las policías. Esos han sido los 6 pilares en los que hemos trabajado, pero definitivamente los logros apenas se están empezando a visualizar. Hoy hay índices importantes que dicen que las cosas se van llevando de manera ordenada, pero ciertamente para que este plan llegue a concretarse y que se siga sobre el camino correcto, pues debe tener el apoyo político, de manera tal de que se logren resultados a largo plazo. Gracias, don Juan José. También está con nosotros don Fernando Berrocal, exministro de Seguridad Pública, quien también fue parte, y si no me corrige don Fernando, de la propuesta de seguridad que estaba planteando un posible gobierno de Liberación Nacional. Cuando usted ingresó en el 2006 al Ministerio de Seguridad, usted fue una revolución en el ministerio en muchos aspectos, principalmente en el tema de narcotráfico, y usted siempre ha sido crítico no solo a lo que estaba detrás de usted, sino a lo que pasaba mientras usted estaba, y quisiera saber si ustedes, en las propuestas que estaban hablando para un futuro gobierno de Liberación Nacional, habían detectado los logros que han tenido estos señores a mando del ministerio, pero también los retos que todavía existen pendientes. Don Fernando, buenos días y gracias por venir. Muchísimas gracias, y un gran gusto estar en este programa Matices de Radio Monumental, compartiendo con el viceministro Walter Navarro y con el director de la Fuerza Pública, con el comisario Andrade, lo mismo que con Pablo Barahona. Bueno, yo creo que estás acá como sos uno de los voceros, Pablo, importantes en seguridad, en justicia y por parte del nuevo gobierno. Bueno, yo quisiera decir que sinceramente a mí me parece que en los últimos 2 años y medio, 3 años, el Ministerio de Seguridad Pública ha cambiado muchísimo, y ha cambiado para bien, y eso me parece que es importante decirlo. Creo que el ministro Zamora, y lo he dicho en otras oportunidades, ha hecho un excelente trabajo, y me complace también reconocer aquí el trabajo del viceministro y del director general de la Fuerza Pública. Y a propósito de felicitar al comisario Andrade por la presidencia de la Organización Latinoamericana de Policías, y creo que indudablemente el hecho de que el tema de seguridad haya desaparecido como el primer tema de angustia y preocupación de la ciudadanía, y algunas de las estadísticas que nos presenta aquí Walter Navarro ponen de manifiesto que se ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo. Yo creo que ese es el punto de partida, y en esa perspectiva creo que todos tenemos que coincidir, y hay un reconocimiento de la ciudadanía. Yo lo que quisiera, y precisamente montándome sobre el concepto de matices que dice usted, hacer algunos matices, más de concepto y digamos de estructura
Yo estoy convencido que el problema de seguridad no se acaba con tener una excelente fuerza pública, una gran policía civilista, democrática, eficiente, que responda a tiempo, como dice Walter. Todo eso está muy bien y ahí hay grandes avances en estos últimos 2 años y medio. También con el tema de la profesionalización. Me parece que el tema de seguridad tiene que verse en el contexto de una política pública de Estado. Y ahí me da la impresión de que no se ha hecho suficiente en esta administración, y ojalá que la futura administración plantee las cosas en esa perspectiva. Existe, pero no funciona, el Consejo de Seguridad del Estado, que debe ser el órgano rector de todo el tema de seguridad, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en el ámbito de la seguridad nacional. ¿Qué hablo y qué digo por Consejo de Seguridad del Estado? Un órgano superior, coordinado ojalá por el presidente de la República, con participación del ministro de Seguridad, obviamente, con participación del ministro de Justicia, con participación del canciller de la República. Tiene que estar ahí también el fiscal general, obviamente porque hay funciones cruzadas con la Fiscalía General de la República, que es el órgano por ley que debe actuar una vez que, digamos, que se produce el hecho criminis, ¿verdad? Entran los fiscales y surge el sistema judicial costarricense, y por supuesto con el presidente de la Sala Tercera, que es la Sala penal del Estado. Y yo diría que con una asistencia bien técnica, bien funcional de parte del director general de la Fuerza Pública y de parte del director de la OIJ, porque ese es el sistema costarricense. Y es una responsabilidad del Estado, y es en ese órgano, así como hay un consejo económico, así como hay un consejo social, así como hay un consejo de gobierno, tiene que haber un consejo de seguridad del Estado. Esto en épocas muy complejas de la vida nacional, como cuando la crisis de Nicaragua en el gobierno de Luis Alberto Monge, funcionó, y después ha funcionado erráticamente. Y digamos, en esta administración no ha sido a pesar de que la señora presidenta tiene una gran preocupación y un gran interés en los temas policiales y en los temas de seguridad, esto tiene que funcionar institucionalizado. O sea, el presidente con su ministro de Seguridad, con su ministro de Relaciones Exteriores, con su ministro de Justicia, con el fiscal general de la República, con el presidente de la Sala Tercera, definir, plantear, estructurar, proyectar lo que debe ser la política nacional, la política pública. A ejecutar. ¿Por qué? Porque, y además, con participación eventual de algunos otros ministros o algunos otros funcionarios como miembros ad hoc. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son necesariamente responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, aunque el Ministerio de Seguridad tiene que colaborar y contribuir. Digamos, toda la parte preventiva, en un tema tan complejo y que yo le he dedicado muchos años de mi vida a estudiar y a profundizar, como es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Toda la parte preventiva es fundamental. Y la parte preventiva se expresa, digamos, como lo dijo aquí Walter Navarro, no solamente el tema, por supuesto, de la lucha internacional, en los mares, en los grandes tráficos de droga por el país, sino, por ejemplo, en el contrabando de pulpería, en el tráfico de pulpería, en las escuelas, en los colegios. Ahí están los narcotraficantes, ahí llegan los narcotraficantes. Entonces, por supuesto que la policía tiene que estar ahí, pero es muy importante también organizar las escuelas, organizar los muchachos, tener un mecanismo de prevención, de reacción en las propias comunidades. En fin, entonces ahí tiene usted, por ejemplo, toda una parte preventiva de educación, que debería ser responsabilidad del Ministerio de Educación Pública a través de las escuelas, de los colegios. Hay un programa muy bueno que hace el Ministerio de Seguridad Pública, que antes lo ayudaba muchísimo la señora y la familia Quirós de la Toyota.
Exactamente, contrario. Todo ese tipo de proyectos de educación, pero la organización incluso al interior de las escuelas, para denunciar al narcotraficante, para proteger esa escuela. Y hay también una gran dimensión, porque al final de cuentas, aunque el narcotráfico es un fenómeno totalmente desestabilizador, el consumo de drogas genera corrupción y genera violencia y genera más criminalidad, es como el gran acelerador de la criminalidad. La verdad es que las víctimas del narcotráfico terminan siendo los adictos. Esas son las grandes víctimas del narcotráfico. Entonces hay todo, por ejemplo, hay todo un problema de salud pública que no le corresponde al Ministerio de Seguridad, que es la rehabilitación de las personas que han caído en adicción, su reinserción en la sociedad. Ahí hay un trabajo enorme que hacer, que es un área más bien de salud pública. Es también un problema de salud pública. Entonces todo eso tiene que articularlo ese Consejo Nacional de Seguridad, en la parte por encima del ministerio, y teniendo por supuesto un ministerio, como aquí se ha dicho, con una fuerza pública profesional, verticalizada, civilista. Verticalizada digo yo porque la disciplina es muy importante en una fuerza pública. No se trata de hacer un ejército, y la gente confunde estas cosas. No, aquí hay una policía civilista, democrática, pero absolutamente vertical, con mandos completamente claros, establecidos, con disciplina policial. Ahí me parece que falta, es un matiz importante de una política pública integral. La segunda parte que a mí me parece que hay que reformar, y también hay que entrarle a fondo, es abajo, que es la coordinación. También sé que se ha hecho mucho, pero hay que institucionalizarlo. Hay como 12 policías que no están bajo el control de la fuerza pública. Y ahí hay unas irracionalidades impresionantes, impresionantes. Además, el tema de las policías municipales, que a mí también me preocupa muchísimo, me preocupa como país, porque no está claro, no hay un estatuto claro, no hay una definición clara que tienen que hacer las policías municipales, y no vaya a ser que nos pase como en México, que de pronto por allá, en un cantón o en una provincia, un alcalde vinculado con el narcotráfico nos resulta con una policía municipal a lo Pancho Villa, ¿verdad?, fuera de todo el esquema, contribuyendo y colaborando con el narcotráfico. En fin, esto aquí tiene que ser. Y además de irracionalidades tan increíbles, el caso más notable es el de la policía de tránsito, ¿verdad? Eso es una cosa, es un absurdo. Hay 1000 policías de tránsito capacitados, con mejores salarios, que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, y entonces se dan unas situaciones totalmente ilógicas de que si, por ejemplo, hay un choque en una autopista, total que y hay una patrulla cercana, la policía no tiene la capacidad de hacer un parte policial, algo tan sencillo como hacer un parte policial, y a la inversa, y entonces se hacen unas colas ahí mientras dura 45 minutos en llegar el oficial de tránsito, con molestia de la gente. Esto no puede ser. O a la inversa, hay unos oficiales de tránsito y se está dando un hecho delictivo, y ahí no es con ellos la situación, porque ellos no son policías o no se sienten policías. Entonces aquí hay, manteniendo esas independencias que yo creo que son buenas, que la policía de tránsito se haga en el Ministerio de Obras Públicas, yo creo que funcionalmente tiene que haber una coordinación adecuada, institucional, y a mi juicio, me parece a mí que el director general de la Fuerza Pública debe tener una cierta autoridad de primus inter pares sobre todos estos otros directores de la Policía de Hacienda para los contrabandos, o de la Policía de Tránsito para estos efectos que estoy. Entonces, hacia abajo, en esa multiplicidad de policías, me parece que falta un trabajo institucional, de articulación, de organización, porque además es un desperdicio. Si usted suma los policías de tránsito más las policías municipales, que crecen las policías municipales como abejón de mayo, ¿verdad? Porque cada vez que hay una elección de alcalde, el tema del alcalde para convencer a sus conciudadanos en el cantón es: yo voy a hacer una policía municipal. Y las policías municipales, eso hay que coordinarlo, hay que articularlo, andan por la libre. También hay que establecer un estatuto que articule esto y que defina un trabajo coordinado. Bueno, esos son dos matices importantes, uno arriba en cuanto a la política pública y otro abajo en cuanto a esta definición, esta articulación y esta complementación del esfuerzo de la Guardia Civil o de la Fuerza Pública. Hay un tema que aquí se ha tocado,
que le va a tocar a la futura administración, Pablo, y ese, a mi juicio, el proyecto país más importante que tiene Costa Rica para los próximos 4 años, en que yo sí ahí tengo una crítica y con mucho aprecio y mucho cariño, porque de verdad que todo el mundo sabe que aprecio y le tengo mucho aprecio a Mario Zamora, se la he hecho en privado, que es la construcción de la Escuela Nacional de Policía. El ofrecimiento de los chinos se dio hace 2 años, hay un ofrecimiento de la República Popular China, aquí los oficiales lo saben, de 62 millones de dólares, ¿verdad? Y además eso se complementa con un ofrecimiento de las comunidades europeas de 15 millones de euros, que son como 18 millones de dólares para equipar la Escuela Nacional de Policía. Está el terreno allá en Guásimo, pero digamos, no se ha podido poner ahí todavía la primera piedra, y eso es algo que urge. La futura administración tiene que hacer y no se ha podido poner la primera piedra, según me explica Mario, por todos los problemas estos de tramitología, impresionante, ¿verdad? Que el Estado no pueda resolver sus propios problemas de tramitología, que SETENA, que los estudios ambientales, que la nacionalización de los planos, que esto, que el otro, que lo demás aquí, lo demás allá. Bueno, eso hay que resolverlo, porque si... Imagínense, el estadio es una construcción igual que la del Estadio Nacional, 62 millones de dólares complementadas por 18 millones, son 80 y casi 80 millones de dólares para tener una gran Escuela Nacional de Policía. Eso le va a dar un nivel a la fuerza pública, es un proyecto país importantísimo. Pienso que así como se habla de construir carreteras en los próximos años, construir la Escuela Nacional de Policía va a ser fundamental. Eso va a incidir sobre la profesionalización de la fuerza pública. Pero ahí también, y con esto termino, no es solamente importante, y me alegra mucho que Walter lo haya planteado así, no es solamente importante, por supuesto, construir, que ya está el diseño de la escuela, me lo han enseñado, no, sino también la parte de capacitación, la parte de formación, es decir, qué tipo de policía queremos en Costa Rica, cuál va a ser el contenido de estos cursos, cómo transformar la función policial en una verdadera profesión, algo que sea atractivo para los muchachos, algo que muchachos que están en segundo o tercer año de universidad, de colegio, sientan agradables y sientan importante, sientan interesante hacerse policías. Tiene que ver con la parte de formación estrictamente policial, pero tiene que ver, por supuesto, con el tipo de policía que quiere la ciudadanía, que es una policía civilista y democrática. Y esto finalmente tiene que ver también con el tema de salarios. Sé que se ha hecho un gran esfuerzo para aumentar los salarios de los policías en esta administración, pero a mi juicio, en todo este esfuerzo de plantear un concepto integral de seguridad, el tema del salario de los policías es vital. Hablo de los policías rasos, ¿verdad? Porque también, y esto aquí los comisarios lo saben, hay unas grandes diferencias de salarios entre el policía raso y los oficiales superiores. Posiblemente a nivel institucional, donde más diferencias hay mucho más diferencias entre, digamos, en el Ministerio de Seguridad que en el Ministerio de Educación, entre un director de un colegio y un maestro o un profesor, ¿verdad? Aquí las diferencias son enormes. Hay oficiales que ganan más que el sueldo de viceministro, a veces hasta son salarios verdaderamente muy altos por antigüedad y por una serie de temas que hay, donde hay que hacer el aumento salarial en la base. Y yo tengo ahí, siempre he dicho, nosotros teníamos una propuesta que es llegar a los 500,000 colones como sueldo base. Ese es un sueldo honorable, ese es un sueldo digno, ese es un sueldo atractivo, ese es un sueldo para que efectivamente se profesionalice la fuerza pública y que allí arranque. Ya con 10 meses, posiblemente más adelante habrá que subir eso a 12 meses, a 1 año, más en la escuela de policía todos los cursos de refrescamiento de los 14,000, 15,000 hombres que están en servicio. Eso y un último matiz, que es el que aquí lo han planteado, pero que yo creo que hay que institucionalizarlo, que es el tema del control ciudadano, de la relación entre la fuerza pública.
Ahí se han hecho muchos esfuerzos, pero eso no está institucionalizado. Hay que institucionalizar en el estatuto policial o en la ley general de policía de que efectivamente la rendición de cuentas sea una obligación. O sea, cada cierto tiempo el director general de la policía en Palmares o en Naranjo o en Grecia tiene que reunirse con el alcalde, con las fuerzas vivas, con las asociaciones de desarrollo comunal, con las asociaciones cívicas que existan, las cámaras de comercio, con los vecinos, casi que en una reunión ahí de la comunidad para evaluar, para analizar, para rendir cuentas y para que exista una sinergia de relación desde la base con esa fuerza pública fortalecida, con un buen presupuesto profesional, como creo que lo ha hecho y muy bien la actual fuerza pública y la actual administración. Esas son mis consideraciones, más de concepto, más de sistema, para que Costa Rica tenga pues un área de seguridad realmente democrática, con una política pública clara y que se ejerza en los múltiples aspectos que tiene el tema de la seguridad nacional y por supuesto que aquí lo ha tocado Walter, todo el tema pues del narcotráfico y la criminalidad organizada, que es el tema de la seguridad nacional de este país. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Está con nosotros don Pablo Barahona, él es vocero del tema de justicia y paz del equipo de trabajo del presidente electo, don Guillermo Solís. Bueno, Pablo, creo que es el único que no tenía la dicha de conocer en persona, así es que gracias por estar aquí. Ya tenemos un estado de situación que don Walter nos da desde lo técnico y la administración del ministerio, don Juan José desde lo técnico en particular, don Fernando que tiene 5 preocupaciones desde fuera, el Consejo de Seguridad, la coordinación base, la Escuela Nacional de Policía, los salarios y el control ciudadano. ¿Tamaño reto tienen por delante en mantener logros, en desarrollar retos? Buenos días. Muy buenos días, Randall, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Un saludo también al señor viceministro, al señor director y pues desde luego a un viejo amigo como Fernando Berrocal, a quien aprecio, estimo y además respeto como colega. Mire, lo primero que hay que decir es que el reto va mucho más allá de puntualidades técnicas, digamos, o ciertas consideraciones histórico-políticas, porque este país está cambiando. Es decir, el gran reto que tiene el próximo gobierno, porque usted plantea hace un poco la introducción de mi intervención, es cambiar la forma de ver la administración pública. Estamos hablando, en efecto, de empezar a recuperar la importancia de las políticas públicas en los temas torales de la agenda nacional, y eso pasa por transparentar la gestión pública, ¿verdad? Lo que quiere decir acercarle al ciudadano y sobre todo atender la acción ciudadana. Es decir, el Partido de Acción Ciudadana se llama Acción Ciudadana por casualidad o porque se les ocurrió y sonoramente era agradable, digamos, al oído público. No. Resulta que de alguna manera la administración pública se ha venido ejerciendo, con excepciones que no hacen sino confirmar las reglas, de espaldas a la sociedad, de espaldas al usuario. Ahora que Walter decía bien, bueno, ese es uno de los puntos que a nosotros particularmente más nos preocupa y que yo particularmente, digamos, más sensibilizo en función de los empleados públicos, y es el acercamiento que tienen justamente con el usuario, que es en el fondo su patrón. Lo dice la Ley General de Administración Pública y la Constitución Política, cada uno de los ciudadanos es patrón en persona, y lo ha dicho también la Sala Constitucional, de cada uno de los funcionarios públicos. Y al funcionario público que eso le incomoda o que le molesta, está donde no tiene que estar. Porque ciertamente cuando usted se enfrente, que lo dirán ustedes cuando se han reunido en esas convenciones con colegas de otros países, cuando usted se enfrenta a un policía en Estados Unidos, es realmente un auxilio. Usted se vara en una autopista y no duran en llegar, pero no para regañarlo, para quítese, que está en línea amarilla, que estás, no, todo lo contrario, es para auxiliarlo, es para decirle, mire, aquí me quedo con usted porque está en una zona peligrosa. Yo se lo pongo como ejemplo, yo me varé transportando unos animales en los Cuadros de Guadalupe a las 3 de la mañana, hace más o menos unos 4 o 5 meses. Con un pick-up grande que tenemos de trabajo en la finca, y viera qué curioso, porque llegaron los policías alarmadísimos, pero usted no puede estar aquí, y decía, pero se me poncharon 2 ruedas de la carreta, no la puedo jalar, y llegaron con armas de fuego fuerte. Yo nunca he estado armado, y bueno, yo presumí que el policía se iba a quedar hasta que llegara la grúa y el auxilio a las 3 de la mañana, y entonces, mire, llame rápido a la grúa porque si no aquí se los van a alzar, ¿verdad? Entonces yo, bueno, sí, para eso los tengo a ustedes. No, es que nosotros tenemos que estar en la delegación. Y nos dejaron absolutamente solos, y bueno, por suerte no pasó nada, la grúa llegó más o menos rápido.
obviamente no trato de medir a toda la fuerza pública en función de una experiencia personal, pero ciertamente cuando uno traslada eso a la experiencia que tiene uno cuando va a migración y se enfrenta con un ventanillero, o cuando va a un banco del Estado, ciertamente la reacción no es la reacción que estaba viendo un Walter ahora, de una aproximación humana, afable, agradable, que implica una vocación de servicio y entender el rol que tiene el funcionario público. Y eso creo que la gente lo entendió, sobre todo porque lo asumió el próximo presidente de la República, digamos, como no como una postura, sino como un elemento que se vive. A la gente le gustó la cercanía de don Luis Guillermo Solís, la llanitud, el hecho de que desde el principio fueran los debates, cosa que no hizo Rolando Araya, Johnny Araya desde el principio. Le gustó que fuera a las comunidades, que se tomara el tiempo de escuchar a la gente, no solo la escuchaba, anotaba. Tenía todo un grupo de gente que lo acompañábamos en algunas de esas ocasiones, siempre acompañado, pero por distintas gentes, que tomaba, digamos, nota de las preocupaciones de la gente, que a veces, mire, son preocupaciones que tienen que ver con elementos estructurales. Tenemos una burocracia que es ahogante para cualquier funcionario público, eso hay que entenderlo. Es difícil a veces hacer que la administración pública camine, no todo es voluntad política, pero empieza por voluntad política. Por los que hemos estado en función pública hay que tomar la decisión, hay que empezar por algún lado, ¿verdad? Y la gente está cansada de no tener respuestas más o menos inmediatas. A mí me alegra mucho recibir un poco información y estadísticas, porque justamente cuando nos dedicamos a construir de cara al plan de gobierno y al próximo Plan Nacional de Desarrollo, echamos de menos mucha información oficial. Nosotros decíamos que en este país deberíamos ya tener la madurez democrática suficiente de buscar el gobierno, no importa el partido que sea, a los principales personeros de los principales partidos políticos en campaña y decirles: señores, aquí está, transparentamos eso. Todas estas estadísticas son para que ustedes construyan esas propuestas. Pero ciertamente el oficialismo, sea quien sea, en este caso tocó a Liberación Nacional, normalmente guarda un poco eso y más bien se vuelve más celoso durante campaña para complicar, digamos, el manejo de esa información. Y eso es un grave error, porque entonces ahora nos obliga a todos a entrar en una etapa de transición un poco más atropellada y asimilar esos datos, digamos, un poco más atropelladamente en función del tiempo, pero además ya con planes muy hechos. En realidad el Partido de Acción Ciudadana está ya muy definido y en otras que no. Y bueno, pues por supuesto ya están prioridades establecidas y habrán cambios que hacer, digamos, que quizás se hubiera podido entroncar y enrumbar mejor, digamos, si ese acercamiento, no solo con un partido, porque no se sabía quién iba a ganar, pero con por lo menos los partidos en lista más relevantes. Creo que es un ejercicio que se puede hacer, o con cualquier otro que se quisiera sumar, no importa el tamaño electoral que tuviera. Eso lo dejo ahí, digamos, como anotado, porque sería interesante de cara a futuro. Pues hay un tema que nos está obligando, y es los resultados. La gente, y sobre todo note usted que el electorado se compone ya de más de un 50% de gente joven, es decir, gente más joven incluso que mi propia generación, que son mis estudiantes en la Universidad de Costa Rica, y esa gente muy exigente, esa gente que ya no respeta la autoridad, digamos, o las canas, o uno mismo como profesor tiene a veces, digamos, que emplearse a fondo para demandar un poco esa verticalidad a la que estamos acostumbrados nosotros con nuestros profesores. Pero eso yo lo veo como algo muy bueno, pues ciertamente la juventud, no aquí, digamos, en el mundo, está cambiando el mundo. Lo que está pasando en Venezuela es a partir de los jóvenes, no a partir de la instigación de un Leopoldo López. No. Leopoldo López, digamos, recoge, digamos, una inquietud, pero en el fondo el motor de ese movimiento es gente joven. Lo mismo en la primavera árabe, lo mismo, digamos, está pasando en Estados Unidos con cambios que se están dando en función de la migración, del sistema de salud. Entonces, acá nosotros no podemos perder de vista eso. Estamos en coordenadas que nos demandan, digamos, responder de una manera mucho más enérgica y con resultados en temas tan puntuales como seguridad. Yo quiero decir en ese sentido que ciertamente el cambio no implica barrer con cosas buenas que se vienen haciendo. Y ciertamente seguridad, salud, educación son probablemente las políticas de Estado más sensibles que, digamos, antes de manosear, hay que tratar de confirmar en lo que sí, pero desde luego que habrán orientaciones totalmente distintas, desde luego que habrán directrices totalmente distintas que implicarán en todo caso, eso podemos estar seguros, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que es lo que importa. No necesariamente la burocracia, ¿verdad?, sino de la incidencia sobre el terreno, que es lo que más interesa. Porque decía ahora don Fernando algo que es relevante. Mire, el tema de la coordinación entre policías.
Los alemanes tienen una frase que yo aprendí en mi paso por allá y dicen, hay dos cosas que es mejor no saber cómo se hacen, que son las salchichas y las leyes, ¿verdad? Bueno, ciertamente en esa zaranda legislativa nos han metido una caterva de policías que están dándose la espalda, que están absolutamente descoordinadas. Voy más allá de lo que decía Fernando. Entonces usted tiene el Ministerio de Hacienda con la Policía de Control Fiscal, que si hace bien su trabajo, le ahorra muchísimo trabajo a estos señores, por ejemplo. Todo el tema de receptación de mercancías robadas y de contrabando tiene que ver con omisiones de esta policía, con llegar y presentarse, bueno señor, todos esos motores diésel que usted tiene ahí, venga, ¿dónde están las pólizas de desalmacenaje para...? No hay. Bueno, entonces vamos por receptación hasta que usted entonces demuestre que usted no las receptó. Ahí se invierte la carga de la prueba, es uno de los delitos. Y ahí el tema ya no va a ser necesario andar recuperando 8.000 vehículos, porque el problema que vemos nosotros de fondo es que, claro, uno puede ver estadísticas, al final las estadísticas son algo mentirosas, porque le dicen a usted que si tiene usted un pollo y tiene 2 personas, la estadística le dice que cada persona se comió medio pollo, entonces almorzó muy rico y está bien nutrida, pero puede ser que en la realidad una sola persona se comió el pollo y la otra se murió de hambre. Entonces con las estadísticas y más oficiales a veces hay que tener cuidado, las estadísticas de policía hay que contrastarlas también con las estadísticas judiciales, con las estadísticas del organismo de investigación judicial, y en ese contraste también con los estudios que han hecho algunos organismos independientes tiene uno, digamos, información mucho más balanceada. Pero más allá de eso, quiero decirle, no es posible que en este país se robe esa cantidad, estamos hablando de cientos de vehículos mensualmente, esa cantidad de vehículos mensualmente y no sepamos dónde están, que no podamos desarticular desde el punto de vista de la organización criminal, no podemos articular, y no estoy hablando solo de físicamente identificarlo, sino financieramente. Eso implica un flujo de capital que se está lavando, que no se está identificando, y eso pasa entonces también por otra policía, la Policía de Control de Drogas, que tiene que ver con crimen organizado, porque normalmente las bandas de crimen organizado, si bien es cierto, se especializan, ¿verdad? Normalmente tienen ciertos vínculos, digamos, arriba, en donde están compartiendo ciertas actividades, y eso tiene que ver con territorios. Tiene usted la Policía de Migración y Extranjería, aquí está el Ministerio de Gobernación, tiene usted el Ministerio de Obras Públicas, Policía de Tránsito, tiene usted el Ministerio de Justicia con la Policía Penitenciaria, tiene usted la DICE, el Ministerio de Presidencia, tiene usted el Ministerio de Seguridad Pública con todos los subprogramas, digamos, pero no es una sola policía en el fondo. Después tiene usted el MINAET también con los guardaparques, tiene usted las municipalidades con la policía municipal, y no tenemos realmente, digamos, un órgano de coordinación que sirva a los efectos de inteligencia policial, pero sobre todo a los efectos de que realmente la ciudadanía se sienta identificada con esa policía que está ahí. A mí me comentaban, por ejemplo, los guardaparques de Manuel Antonio, que han tenido hechos, digamos que ahora parece que ha mejorado a partir de ciertos eventos, pero que han tenido hechos en donde la policía les dice, no, mire, eso es un problema de los guardaparques, porque están adentro. Como si el tema de seguridad no pasara también dentro de los parques nacionales con, ahora que decías bien, con el turismo, ¿verdad?, nacional y extranjero, como si nuestros parques nacionales estuvieran siendo usados para el narcotráfico también, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de la coordinación es esencial, y decía yo la expresión de los alemanes, porque estas leyes, cuando usted repasa la historia de nuestra infraestructura de seguridad estatal, todo esto deviene de leyes distintas, de leyes especiales. Es decir, a alguien se le ocurrió y entonces dijo, bueno, la ley para proteger nuestros parques nacionales, y por ahí entonces después la Policía de Tránsito. No estoy diciendo que no sean necesarias, pero claro, como la formación fue totalmente aislada y hay feudos de poder en la administración pública que son difíciles de tocar, y que eso se tiene que empezar a acabar definitivamente, pues parte de gestionar el poder público diferente, no se habla mucho entre sí. Y eso al final lo percibe el ciudadano, y lo percibe negativamente. Y esos son temas sobre los que hay que incidir, porque el mandato popular ha sido absolutamente claro. Este país tiene que cambiar, funcionarios públicos tienen que entender que hay una exigencia de cambio, y eso pasa porque el Ejecutivo tome decisiones serias en algunos temas centrales. Mire, lo primero que le voy a decir es que el enfoque, digamos, que lleva el Partido de Acción Ciudadana Gobierno es mantener, digamos, un trabajo importante sobre la microcriminalidad. Y ese es un enfoque relevante porque tiene que ver mucho con un tema que en algún momento alguna ministra de Seguridad liberacionista soslayó, despreció, que es el tema de las percepciones ciudadanas, que es fundamental. Eso usted no lo puede despreciar por simplemente es percepción, porque al final el ser humano vive de percepción, ¿verdad? Pero usted tiene que afectar en realidad
el sombrero, el papá, digamos, de toda esa microcriminalidad, que es el macrocrimen, que es el crimen organizado. Porque además en Costa Rica tenemos un riesgo tremendo. Nosotros no tenemos ejército, nosotros no tenemos posibilidad de contener cuando el crimen organizado realmente ha penetrado en un estado, que lo diga Guatemala, que lo diga Honduras, que lo diga Salvador, que lo diga Colombia, que lo diga México en estos momentos. Nosotros no tenemos posibilidad de enfrentar eso una vez que nos han penetrado duramente, seriamente, cuando han cooptado el Estado. En México ya hablan de Estado fallido en algunas gobernaciones. Cuando eso pasa, no hay policía que sostenga eso. No hay policía que sostenga eso, porque la policía termina incluso absolutamente filtrada por el crimen organizado. La judicatura queda filtrada por el crimen organizado. Estamos, pienso yo, que además es muy positivo, y me gusta rescatar todavía las reservas morales que tiene nuestra institucionalidad todavía. Pienso yo que no estamos altamente penetrados, pero ya hay algunos síntomas de penetración, ¿verdad? En el Poder Judicial ya se han tenido, digamos, que apartar jueces, fiscales, dependientes judiciales que filtran información, que se pierde el expediente de crimen organizado en Limón, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque el crimen organizado funciona sobre la base de opacidad, sobre lo que no vemos. Ya han tenido ustedes antecedentes también de policías que han tenido que apartar por filtración de crimen organizado. No estamos viendo mucho qué está pasando en las policías municipales, por ejemplo. Entonces, el enfoque hacia la macrocriminalidad es una prioridad número 1 en el próximo gobierno, porque eso tiene que ver con el elevado costo de vida, ¿verdad? Y cuando hablo de crimen organizado no hablo solo de crímenes violentos, no, hablo de un crimen que para alguna gente es muy aceptada porque ven eso como inversión extranjera directa, que es el lavado de capital. O sea, que hay gente, digamos, lavando profesionalmente plata, y eso le recarga mucho el trabajo a ustedes como policías, y eso es una gran injusticia, porque en el fondo no estamos nosotros ahogando, digamos, la vitamina de la criminalidad, que se torna cada vez más violenta, porque la criminalidad es más violenta conforme más ganancias produce, ¿verdad? Es decir, el crimen al final, digamos, entre más lucrativo es, se torna más violento, porque tiene más chequera que guardar, ¿verdad? Yo probablemente no uso armas porque no ando montado en un carro de estos de remeseros, ¿verdad? Pero si trabajara en eso tendría que andar montado, porque obviamente tengo mucho más que custodiar. Bueno, el crimen es igual, y en ese sentido nosotros creemos que la política de Estado, ahí sí me meto un poco más en la preocupación, en la que yo sé que don Fernando tiene tiempo de insistir, la política de Estado en materia de seguridad tiene que ser orgánica, tiene que ser inteligente, ¿verdad? Y además también, en temas de seguridad yo ahí también apuesto una verticalidad. Es decir, ahí tiene que haber una obediencia, no solo de policía, ¿verdad?, sino de las distintas instancias estatales, porque eso pasa por las superintendencias, por los oficiales de cumplimiento en banco, y perdón que le diga también, no solo por sectores públicos. Eso implica a notarios, eso implica a corredores de bienes raíces, ¿verdad? Eso implica al área de la construcción, eso implica a amplios sectores que también, sí es cierto, no tienen que hacer la investigación criminal, no debo poner a un desarrollador a ponerse a hacer la investigación, pero sí tiene que adoptar políticas de conoce a tu cliente para ver quién está invirtiendo y de dónde vienen los recursos, porque lamentablemente, yo le voy a poner un ejemplo que pasó en Guanacaste, de unos desarrolladores que compran un terreno, piden los permisos se niegan porque tienen un área que está sometida, digamos, a cierta restricción ambiental, insisten, no se las dan, insiste por las vías legales primero, no se las dan, ahí sí, ya empiezan a hablar de sobornos y de corrupción. Igualmente los funcionarios municipales se paran en la galleta, como decimos nosotros, no dan los permisos, y lo que hacen eventualmente es secuestrar a una hija de una de las funcionarias encargadas de emitir los permisos, y se la dejan en una playa de Guanacaste abandonada como una advertencia. Le dicen, aquí está, no le hicieron nada más se la llevaron y se la dejaron ahí, ¿verdad? Tenía dos opciones, dar los permisos o renunciar. Esta funcionaria renunció, ¿verdad?, porque no tuvo tampoco, digamos, el Estado la posibilidad de reacción, de acuerpar, digamos, en una toma de decisión como es. Eso es algo que yo me entero por razones profesionales, pero eso está pasando ya en Costa Rica, y nos hemos un poco tapado los ojos ante eso, igual que se ha dicho, no, el crimen organizado y el lavado de capital no está filtrando las campañas electorales en Costa Rica. Cuidado, cuidado, igual que se decía que en Costa Rica no se fugaban papeletas y que toda la seguridad del sufragio está absolutamente asegurada. Bueno, contamos con una institucionalidad que se preocupa por eso, pero no es que nos tenemos que tapar los ojos y seguir vigilantes. Entonces, eso para decirle a usted que al final el Partido de Acción Ciudadana propone principalmente de cara al próximo gobierno, y esa es la prioridad, digamos, en la que se ha enfocado don Luis Guillermo, 3 ejes centrales. Nosotros le hablamos del programa Las 3P, ¿verdad?
Hablamos de prevención, que es algo que en esta mesa, digamos, tal vez no le hemos dado tantísima atención y para nosotros es lo central. Es decir, ahí vamos a gastar la gran mayoría de los recursos, ahí es donde, y no hablo solo de recursos económicos, sino de nuestros esfuerzos también, digamos, desde el poder público, la prevención. Eso tiene que ver con la transparencia y con la participación ciudadana, sin duda, pero tiene que ver también con la educación. Esto implica, perdón que les diga, el problema de la seguridad se le ha recargado muchísimo a la policía y eso es un efecto placebo, porque le hemos venido vendiendo a la ciudadanía que más policía y seguridad, y eso es falso, eso es falso. Eso es como cuando los abogados vendemos la idea de que el derecho penal resuelve los problemas. Eso es un placebo, eso es decir, la gente, mire, ya aumentaron las penas y entonces tranquilo porque ya no va a haber tanto homicidio porque aumentamos de 25 o 30 años a 50 años la cárcel. Mire, hay una teoría inventada por los ingleses que habla de la teoría de la indiferencia de las penas. En los delitos realmente graves, como los homicidios, que son los que internacionalmente, desde el punto de vista criminológico, sirven para medir las tasas de violencia en un país, las de homicidio no se determinan a partir de cuánta pena, digamos, me van a imponer. Porque la determinación de la persona, que además normalmente el homicidio se comete entre gente que se conoce, entre gente, digamos, que tuvo negocios o crímenes pasionales o de odio, en fin, no se determina en función de la práctica. Bueno, aquí lo tengo, le pego el tiro o no le pego el tiro, porque acaban de subir las penas, o me van a meter tanto. No, cuando yo le voy a pegar un plomazo a alguien se lo pego y listo. Las penas solo gradúan, digamos, el comportamiento criminal cuando se trata de delitos económicos y de delitos, digamos, que nosotros podríamos decir simples, ¿verdad? Un hurto, bueno, si me robo un celular y sé que me van a meter 10 años a la cárcel, parece que no es un buen negocio, ¿verdad? Pero no en los delitos realmente graves, realmente violentos, que son los que inciden, digamos, en la conformación de nuestro Estado. Y en ese sentido, entonces, la educación y la reculturización es central. Eso tiene que ver, vea usted que venimos a hablar de seguridad, y eso tiene que ver con el INAH, tiene que ver con el Ministerio de Educación, con las universidades públicas, y perdón, Randall, que aquí le cargue la mano a ustedes, con el que yo pienso hoy que es el principal elemento socializador, que son los medios. Son los medios, ya no es ni siquiera la familia, son los medios de comunicación. Miren, en Colombia le pusieron impuesto del 500% a las narconovelas. 500%. En Costa Rica se pone impuesto de eso y yo estoy seguro que más de un medio de comunicación va a brincar y va a decir, ¿cómo eso es un impuesto confiscatorio y eso es contra libertad de expresión? Mire, pero es que el efecto que tiene en términos culturales y educación, cuando yo recuerdo que a mí me decía don José María Tijerino, otro colega también apreciable, especialista en derecho penal, digamos, en eso yo no sé qué también le fue como ministro, pero por lo menos como penalista sí es respetable además, y él dice, bueno, en una gira a Limón, me dice un niño en una escuela de Limón, a él como ministro, les preguntan qué quiere ser, y él le dice, yo quiero ser narco, o capo, algo así, usó la palabra incluso. El ministro, que además es docente, ¿verdad?, y que ya es un abuelo, le dice, ¿cómo? Entonces le dice, sí, porque yo lo que veo es que eso es muy lindo, porque son mujeres y carros y plata, y además no les pasa nada, y es muy entretenida la vida. Bueno, si usted ve la apología del delito, cuando hay medios de comunicación acá, que un domingo a las 8 de la noche les ponen Duro de Matar, y después en el noticiero se quejan del montón de sucesos que tenemos. Bueno, allá algo está pasando y en algo como sociedad estamos fallando. Y yo creo que no es un asunto, digamos, de imposición en los medios de comunicación, es un asunto de entendimiento, de conversar, de qué Costa Rica queremos también y qué ejemplo le estamos dando a la gente. Mire, en Del Emilio y la educación, que es un libro clave para los educadores de Juan Jacobo Rousseau, que yo creo que es más importante todavía que el contrato social, él tiene una frase que es elemental y que todos los que tenemos, digamos, alguna incidencia en políticas públicas tenemos que tener muy presente. No hay peor crimen que los malos ejemplos, ¿verdad? Eso es elemental. Y si entendemos que nosotros con el ejemplo estamos enseñando, pues bueno, no solo tenemos que atacar, y ese es un punto central del que voy a hablar después, el tema de la corrupción también en las instancias públicas, tenemos que entender que la educación y sobre todo la reculturización de nuestra sociedad, que es una sociedad violenta, ese tema de que los costarricenses somos pacíficos, creo que ustedes nos pueden dar muchas lecciones de todos los casos que atienden, que dicen todo lo contrario, y el repaso también de la ordalía de casos violentos en nuestros tribunales de justicia nos dice que no somos un país tan pacífico, dejamos de serlo, lamentablemente. Nos obliga entonces a considerar también dentro de la prevención el tema educativo, el tema cultural, pero también el tema salud pública. ¿Qué ve usted en temas de seguridad? Tiene que ver la Caja Costeña de Seguro Social también, ¿verdad? No solo el IAFA, eso en prevención, no. Ese pulmón de la democracia costarricense, que es la Caja Costeña de Seguro Social, tiene que ver definitivamente con la prevención en todo el tema de drogas, desde luego, pero también en el tema que, permítame decirle, la OMS ya dijo que el tema de violencia puede ser considerado epidemia, y en Costa Rica, según las estadísticas, la violencia como se está viviendo es un tema de epidemia, es un problema de salud pública. Y la adicción es una enfermedad. Claro. Las adicciones son una enfermedad.
y mucha gente delinque por un problema de adicción. Es un problema de salud pública. Pero la pública. violencia también, don Fernando, cuando usted tiene que se baja acá en esta autopista, justamente, si no mal recuerdo, y acaba de ser la condenatoria, cuando usted ve que un muchacho joven, además profesional, psicólogo, ayúdeme a decir, se baja de un carro porque un carro oficial del ICE le acaba de pitar y le clava un punzón en el ojo al otro hasta el cerebro y lo mata, mire, la violencia es un problema de salud pública, es un problema de salud, y eso lo estamos viviendo. Entonces, ese es el primer punto toral, que es la prevención en el programa de gobierno futuro. El segundo tema sí es la policía, que tiene que ver con prevención, no solo con represión. Ahí sé que hay programas, digamos, interesantes que hay que seguir impulsando, lo que ha hecho el IAFA también muy bien con DARE y escuelas seguras, todo eso es muy importante. Y después pues ya llega, pero ahí ya lo vemos nosotros como la última parte que tiene que ver con toda el área de justicia, y es la punición. Entonces hablamos de prevención, de policía y punición. Pero ojalá que la punición empiece a ser menos necesaria, porque ahora Walter decía, bueno, que no hay un país que crezca sin aparato de seguridad. Es cierto, pero un país cuando realmente llega a crecer prescinde de su aparato de seguridad progresivamente. Es decir, nosotros realmente apostamos a un modelo de desarrollo distinto al que se ha venido aquí escalando, digamos, y sobre todo con me parece que interesante, el neoliberalismo, perdón que haga este paréntesis político que me parece importante para entender también la estructura en la que estamos hablando. El neoliberalismo en Costa Rica no necesitó de partidos, digamos, con una ideología neoliberal. Escaló desde el 70 hasta los 90, digamos, a partir del Partido Socialdemócrata, Liberación Nacional, que debilitó absolutamente todo el estado de bienestar del que bien hablaba ahora don Walter, que es necesarísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros apostamos más bien a que entre más escuelas se abran, más cárceles se cierren. Nosotros pensamos que entre más justicia social, menos justicia penal. Y eso se vive, eso no se dice, eso tiene que ver con una forma de manejar el poder público en Costa Rica. Porque lo más fácil, Randall, permítame que le diga, es venirle a decir que los costarricenses vamos a tener más policías y más lanchas y más carros y vamos a no tener 14,000, vamos a tener 30,000, un ejército en la calle, ¿verdad? Y bien armados además y con mucha tecnología. Mire, ojalá que no lleguemos a ese punto, ojalá que acá lo que empecemos a hablar más bien es que le apostemos. La curva, eso criminológicamente hablando, si estoy hablando científicamente, la curva de criminalidad decrece a partir de los 35 años. Y ya a partir de los 42, aquellos que eran criminales, muy pocos se sostienen ahí. Ciertamente los criminales empiezan más o menos entre los 14 y 15 años, ¿verdad? Empiezan en su escuela con delitos además que van en aumento, o sea que todavía se pueden parar ahí, que van en aumento, y digamos la curva de violencia mayor de los crímenes que se cometen y de mayor especialidad están los 20, ¿verdad? Y en los 30 normalmente han ascendido. Si usted ve, digamos, los principales cabecillas de ciertas organizaciones son normalmente ya muchachos un poquito mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nadie es buen negocio andarse ahí pistoleando. Lo mejor es pongo ya ahí a mis soldados a hacer ese trabajo sucio, yo me dedico un poco organizada y esa parte que es un poco más segura, incluso en términos físicos. A nadie es que le guste andar poniendo la cabeza para que le peguen un balazo, ¿verdad? Esa organización criminal también se da en términos racionales. Bueno, eso quiere decir que tenemos que trabajar muy fuertemente hacia la juventud. Mire, si la educación formal resulta que ya hoy modernamente no es tan necesaria desde el paradigma de visión de muchos jóvenes, lamentablemente así, no digo que debería ser así, pero si realmente la escuela, el colegio, la universidad ya no es tan necesaria para una buena parte de la población, bueno, resulta que esa población sí está requerida, y lo hemos notado mucho en campaña, de educación técnica. Tal vez no les interesa mucho ir al colegio a aprender francés y a estudiar sobre las 7 provincias y la historia patria. No digo desde luego que no sea necesario, porque sería a mí mismo negarme como académico, no, por supuesto que sí, ojalá podamos trabajar mucho en el tema de la deserción, pero con la población que ya no se pueda, con la población que no puede volver porque necesita trabajar para llevar un sustento adicional a su casa, a esos no los podemos dejar en la calle, a esos hay que darle formación técnica. El trabajo del INA ahí, por ejemplo, de ciertos institutos en educación pública es central para ahorrarle un poco de trabajo a la policía y sobre todo ahorrarle trabajo también a los jueces. Eso nos parece, digamos, a nosotros que es elemental. Para eso, terminar diciéndole que nosotros identificamos algunos huecos y voy a referirme a 3 de ellos nada más, que son de emergencia nacional. Uno son nuestros mares. Recuerde que nosotros tenemos un territorio mucho más amplio en los mares que en el suelo continental, y esos mares esconden una riqueza
¿verdad?, que es desconocida para la mayoría de los costarricenses y a la que no le hemos dado la prioridad del caso, ¿verdad? Incluso en términos económicos, claro que tenemos que hacerlo por un tema ético, de soberanía, de principio político, pero también por razones económicas, porque esa riqueza, nos lo dicen los pescadores, por ejemplo, en atún, en camarón, se lo están llevando y nosotros no estamos teniendo la agilidad ni los recursos para resguardar eso. Bueno, en los mares vemos un hueco, digamos, que por supuesto tiene que ver también, y vemos que la mudanza también del trasiego, por ejemplo, de mercancías ilegales a través de tierra firme, digamos, se ha mudado cada vez más a aire y a mar, porque ciertamente parece ser que el trabajo policial ha sido efectivo en el terreno. Los mares están absolutamente descuidados, y digo absolutamente descuidados porque aunque hay esfuerzos, la policía costera ciertamente ha sufrido un abandono histórico, de la cual ellos se han quejado. Sé que ha habido un esfuerzo ahora hacia el final del gobierno, fortalecimiento, pero ahí nos parece que hay una prioridad central. Hay que llenar, digamos, ese boquete que tenemos en nuestros mares. Definitivamente hay que ocuparse las fronteras. Mire, y eso es algo que nosotros hemos criticado, incluso yo desde mi trinchera de estudio. Yo no entiendo cómo un país, digamos, lo que está pasando en Calera es corresponsabilidad costarricense, perdóneme que yo lo diga. Es decir, haber dejado nuestra frontera completamente abierta no solo implica un problema de migración tremendo, de seguridad ciudadana tremendo. Mire, lo que está pasando en la frontera sur-sur de Costa Rica es tremendo en términos de seguridad de Estado. Eso es un tema casi de emergencia nacional lo que está pasando ahí. Ahí estamos casi principiando un Estado fallido. Lo que pasa es que localizado solo ahí. Entonces, como la mayoría de los ciudadanos y los medios no lo vemos, ¿verdad?, pues ahí lo tenemos quedito. Pero eso es un problema que va a empezar a meterse hacia acá cada vez más. Bueno, ciertamente en fronteras, imagínense que nos dice aquí un Walter, hace 5 meses ya empezó ese fortalecimiento. Bueno, uno no se explica cómo eso pasa hace 5 meses. ¿Cómo eso no pasó? No solo de principio de gobierno. ¿Cómo es que se le ocurrió a alguien cerrar Policía de Fronteras? Bueno, en la segunda parte de la administración Arias cerraron la Policía de Fronteras. Es correcto. La exministra a la que usted hizo sutilmente referencia, la primera decisión que tomó fue cerrar la Policía de Fronteras, y hasta hace 5 meses fue que se restableció la Policía de Fronteras. Un hecho insólito. Cuando yo recibí el Ministerio de Seguridad Pública, le pregunté al ministro en ese momento, bueno, ¿y las fronteras? Nada. Este era un país de fronteras abiertas. Y ahí puede ser? Déjeme decirle, tenemos una emergencia que además nos puede costar un mal nombre también a nivel internacional, que es la emergencia que tenemos también con la apertura del puesto fronterizo en Las Delicias, que los nicaragüenses han hecho, tablillas. Que los nicaragüenses han hecho una carretera de primer mundo, ya están absolutamente listos. Y llega un lote. Y llega exactamente a un lote que es responsabilidad del gobierno de Costa Rica, en donde no tenemos un puesto fronterizo. Nos espanta, usted no sabe cuánto, que nos digan que no, pero sí tenemos previsto. Lo que se ha pensado es que vamos a mandar un par de containers ahí, vamos a poner, y tenemos 2, 3 oficiales. No, mire, aquí tenemos que empezar a hablar en términos de primer mundo si queremos que las cosas funcionen a ese nivel. Es cierto que Costa Rica tiene escasez de recursos, pero es todavía más cierto que los recursos en este país, en la administración pública, han estado muy mal administrados. El país que no le da prioridad a sus fronteras merece males de los cuales no se puede quejar, ¿verdad? Y Costa Rica ya los está empezando a vivir, y la factura del pasado domingo tiene que ver con esos elementos. Y termino con el último, que es el tema del control del arsenal privado. No es posible, en términos de seguridad de Estado, que el arsenal privado duplique. Me dicen a mí que algunas estadísticas dicen que cuatriplica el arsenal público. ¿Usted se imagina lo que implica que a Obama, por decir algo, o a Putin, o a la Merkel en la Alemania, le digan que hay unos señores que tienen empresas privadas que resulta que tienen más capacidad de armamento que el mismo Estado norteamericano, o Estado alemán, o el Estado ruso? ¿Usted sabe lo que eso implica en términos de seguridad de Estado? Que el poder de armamento, el poder de fuego sea mayor, no de estos señores, digamos, que manejan el armamento, el único armamento válido en este país para afrontar cualquier problema, incluso un problema de contención política futuro. Resulta que hay un grupo de empresarios, digamos, que tiene un arsenal privado. Ahora, no es que estos empresarios estén haciendo algo malo. Eso implica que el Estado ha estado progresivamente abandonando una agenda que le corresponde monopólicamente, que es la potestad de imperio en materia de seguridad. Y eso nos lleva a una discusión muy seria, digamos, y muy de fondo. Pero como esas discusiones de fondo en términos de país van lento, como prioridad hay que ejercer un control mucho mejor del que el que se está ejerciendo. Eso implica meterle recursos a esa dirección,
para que el control del armamento y de la seguridad privada en este país sea un control efectivo, que la policía de seguridad, digamos, pública pueda también ejercer, digamos, un cierto control y, ¿por qué no también a veces coordinación, digamos, en ocasiones, porque se ha hablado, hay alguna jurisprudencia interesante en eso en cuanto a omisión de auxilio, que es cuando hay policías públicos, digamos, que requirieron en un evento especial la ayuda de ese armamento privado, digamos, que estaba en un barrio, digamos, destacado, y le negó ayuda a la policía pública. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Porque muchas veces lo que hacen las policías privadas también, cuando la cosa se pone muy fea, entonces llaman a la policía pública y eso no es con nosotros. Así que esos temas a nosotros nos preocupan como prioridad central para entrarle entonces, insisto, a partir de ahí, a partir de cerrar esos boquetes, muy en serio una prioridad del próximo gobierno que tiene que ver con la agenda fundacional del PAC con corrupción, ¿verdad? Voy a robarles unos minutos porque si no al que van a arrestar es a mí por no ir a una pausa comercial desde hace hora con 20. Vamos a la pausa comercial un poquito larguita para tener el saldo que tenemos. Volvemos para abrir un momento la línea telefónica a ver qué le preocupa a la gente sobre este tema y regresamos con una conclusión de cada uno de ustedes para cerrar el programa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Gracias a Carlos Prendis, que nos dice en Twitter: como siempre, un gusto mantenerse informado con Matices de Monumental. Felicidades por este excelente programa. Elenco de lujo, nos dice más gente aquí en redes sociales. Vamos a la pausa, al micro de noticias y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Una tertulia esta mañana muy rica. Nos dio la razón de que invitamos a las personas adecuadas. Está lo técnico, está lo actual, está lo crítico y está lo futuro en seguridad. Por supuesto, imagínense, a mí se me ha ido volando la hora y 30 minutos que tenemos ya al aire. Vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes 10 minutos para después darle la oportunidad tipo debate político de casi minuto y medio a cada uno para que concluya con los nuevos elementos que nos sumen nuestros oyentes. 905-222-0000 para que se refieran al tema de seguridad del que nos están hablando hoy nuestros invitados. Tenemos ya disponible la línea, ahí está, la primera. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, Walter, de Cartago. Don Walter, gracias por llamarnos, adelante. Sí, muy buenos días. Yo quisiera decirles que digamos, aquí en Cartago la seguridad, bueno, la policía más que todo, o tienen miedo o están comprados, ¿verdad? Porque uno los llama y hasta las 2 horas llegan. Yo vivo en una comunidad aquí de la Manuel de Jesús y aquí la policía está como a las 300 varas. Los llama uno, nunca llega. Hablé con la muchacha que supuestamente es la que manda a los policías y ella dice que no, que llame al 911. Y otra cosa, llama uno al coronel aquí o al capitán o no sé quién es y nunca está. Bueno, viera qué problema. La policía la he visto entrar a algunos barrios y lo que hacen es tratarlos mal. Gracias, don Walter, por su observación. Ahí les pido que las declaraciones sean breves para darle tiempo a más costarricenses y por supuesto que no pretendo que los actuales mandos, don Walter y don Juan José, le den respuesta al señor hoy en el programa, pero bueno, ahí llevan el apunte para que averigüen. Sí, es importante tomar nota porque... no, claro, ustedes toman nota. De todo esto. Gracias. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Luis de San José. Don Luis, gracias, adelante. Es más, le voy a dejar mi correo electrónico para lo que corresponda ahí más adelante, que es crb@usa.com. ¿Arroba qué, perdón? Es crb@usa.com. Ok, listo, para que lo apunten bien los invitados. De hecho, felicitar al señor, creo que Barahona, porque ha tocado los temas muy acertadamente, con gran objetividad, y es lo que se necesita implementar en Costa Rica a partir de este momento. Estamos formando un grupo de 20 personas aproximadamente para ejercer la acción ciudadana de acuerdo a las ideas del nuevo gobierno o el nuevo partido que tiene la visión objetiva de los cambios en Costa Rica, que es lo que necesita este país para mejorar en todo sentido. De hecho, hay mucha acción que realizar en todos los puestos
públicos y los ciudadanos somos los llamados a vigilar y a colaborar con el gobierno para que se den los cambios de forma efectiva y responsable. Don Luis, muchas gracias. Tuvimos que cortarlo ahí para darle chance a más personas, pero aquí se quedan con su correo electrónico. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Vamos con otra llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, mi nombre es Joxan González. Nada más para felicitar el excelente programa el día de hoy, caballeros. Gracias, doña Hoja, muy amable de tomarse el tiempo de llamarnos para esos conceptos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló. Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre, caballero? Carlos Cortés de La Bruca para servirle. Hola, don Carlos, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Hay una asunto que me llama como ciudadano y adulto mayor. Y con respecto a don Fernando Berrocal y a todos los compañeros, yo diría que ya los costarricenses sabemos lo que es un nuevo gobierno y esperamos que logre lo que se quiere, pero sí los invito a que vean y lean lo que se habló mucho en el último congreso del Partido Acción Ciudadano. Yo no soy político, pero me gustó porque es bastante, está escrito. Y perdónenme, está escrito como dice la Biblia, todo está escrito. Lo que hablan los señores dentro de las políticas nuevas que vienen y que siempre han estado, hablan lo mismo que los invito luego a que lean lo que está en el Congreso, porque ahí todo relacionado al gobierno nuevo está planteado y es bueno que lo vean, porque el señor Barahona, que está hablando lo mismo, tiene la razón, porque es precisamente el señor que está poniendo la cara por el partido, y me sería bueno que vieran lo bueno que está eso del nuevo gobierno y que todo costarricense lo apoye para ahora en los próximos 4 años, porque en 4 años no, el gobierno ya lo sabe y el mismo partido, don Luis Guillermo dice, en 4 años no puedo hacerlo, pero la mayoría lo voy a tratar de hacer, sacando lo que dijo es Liberación y que fue incluido dentro del Congreso, el asunto de la pobreza, del déficit que ya va al 6 y todavía de la gente que tiene problemas con pensiones y otras cosas más que están incluidas dentro del programa del Congreso. Gracias por esto. Gracias, don Carlos. Vamos con la última llamada. Sé que hay muchas, aquí estoy viendo la central llena, pero si no nos da tiempo de cerrar el tema como se debe, y hoy ha estado rico la tertulia. Así es que vamos con la última llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Randall. Don Randall. Un placer, los felicito por el programa, excelentes panelistas. Mis respetos para don Walter Navarro y para el señor Berrocal. Mi pequeño comentario es para el señor Barahona, con el tema de que qué van a hacer ahora que ustedes ingresan nuevamente al Ministerio de Seguridad Pública, bueno, por primera vez, con los altos mandos, que me parece a mí, que exceptuando a los dos grandes señores que usted tiene ahí, el señor Andrade y al señor Navarro, que mis respetos para ellos dos, hay muchos de los altos jerarcas actuales de la fuerza pública que se reparten como un botín. Vemos a don Eric Lacayo, que fue jefe del departamento de planes y operaciones, después director de fuerza pública, después de la escuela, Randall Picado igual, el señor Bertossi igual, al señor Andrade hasta ahora que lo veo que fue una excelente labor, ojalá que lo dejaran. Y a don Walter, usted ha sido para el grupo de acá, de Turrialba, que lo conocemos, una de las personas, de los policías más honestos, y que tanto han hablado mal de usted, nadie le ha podido comprobar nada. Entonces la pregunta mía es, ¿qué se va a hacer para evitar esos 12, 14 o 16 años que tienen estos jerarcas y otros como Martín Arias y demás, y siguen en lo mismo? Gracias, don Randall. Gracias a todos nuestros oyentes que se toman el tiempo para llamarnos y pues compartirnos sus preocupaciones sobre este tema. Para intentar resumir las llamadas en un punto antes de ir con las conclusiones de ustedes, la percepción que tenga la gente de la policía, en comunicación se trabaja un concepto que nosotros decimos, si la gente lo percibe, existe, independientemente de que exista o no exista. Con solo la percepción es una realidad asumida, digamos, en comunicación. La gente a veces piensa que tiene a la policía muy largo, ¿verdad? Que el director de su región o el jefe de su región ni siquiera sabe cómo se llaman. En el tema, yo no voy a entrar en el tema del último señor, de los nombres en particular, pero sí es cierto que los directores regionales, y yo lo digo como periodista en las últimas 3 administraciones, y nada más van dando vuelta, digamos, conforme entra cada administración, con
y no es porque está aquí, de Juan José, porque antes lo que iban era rotando las direcciones después de que don Walter la abandonó, la dirección de la Fuerza Pública. Les iba a poner tres ejemplos antes de las conclusiones. En el secuestro de Monteverde, que yo cubría ahí en Monteverde, era un desastre la organización policial, nadie sabía quién mandaba, nadie sabía quién tenía la última palabra. Eso salió hacia hacer y se me va el nombre, no sé si se llama un protocolo, pero el protocolo de quién manda entonces en cuestiones de crisis salió de ahí porque ahí no había. Que no al Ministerio Público, el fiscal general. Sí, le correspondió al fiscal general, pero antes nadie sabía quién le tocaba. Al inicio de esta administración, y lo digo con respeto para los dos, porque además les guardo un gran cariño a don Jorge Rojas y a don Mario Zamora, el ministro de Seguridad, pero de ahí había choques de que si don Jorge se reunía con don Juan José, que si se reunía con Mario, y había un choque aceptado por OIJ y por Fuerza Pública. Hace 4 meses, cuando se le puso de Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional a cubrir al candidato Villalta, llegaron a un hotel. El OIJ no sabía que la DIS estaba cubriendo a Villalta, y la DIS no sabía que el OIJ iba a llegar al hotel. Cuando llegaron y se toparon la gente del CERT y la gente de la UEI, resulta que uno le dijo al otro, identifíquese usted no, y al final iban a sacar las pistolas los dos y casi se arma una balacera en un hotel Josefino, porque resulta que nadie sabía, y eso ejemplifica la relación entre los cuerpos policiales. Quería sumarle estos 3 elementos para darles 1 minuto y medio de conclusión a cada uno. Quiero empezar por lo técnico, ir brincando, como empezamos, nada más voy a hacer el cambio aquí, que empiece Juan José con la conclusión. Gracias, Randall, por el espacio, y creo que debería darme mis 2 minutos porque es el que menos hablé. Negociamos. Hay muchas cosas que hacer definitivamente en lo futuro. La Fuerza Pública creo que tiene claro que tenemos en lo técnico que hacer. Tenemos, me parece, un observatorio diario de la criminalidad. Hay un análisis en tiempo real que nos permite la toma de decisiones en campo y casualmente basado en dos variables que hoy aquí se han expuesto. Uno es el tema de la percepción. Es importantísima la criminalidad subjetiva. Finalmente, esa es la mitad de la verdad, y la otra es el dato real, que se compone no solamente por lo que se establece a través de nuestra sección de análisis estadística SAE, sino que también por la Oficina Operacional del OIJ, por los datos que nos arroja la Fiscalía y otros informes de carácter nacional e internacional. Esto se complementa para hacer un análisis diario. El Estado de la Nación recientemente hablaba de que la cifra negra viene disminuyendo y que incluso hoy el 7% de gente denuncia más que anteriormente. Eso nos alegra, hemos ido generando confianza, nos hemos ido acercando a la gente, y hoy hay que reconocer que hay mucho por hacer. Aquí se ha señalado algunas cosas por teléfono, yo en redes, don Randall sabe que soy activo mucho en mi cuenta personal, y ahí diario estamos atendiendo lo que los ciudadanos señalan positivo y negativo, pero se está acercando al tema ciudadano mucho del trabajo que hace la policía. En temas preventivos ha sido, me parece, el músculo más importante en estos últimos 3 años. Le apostamos a la organización de la comunidad, apostamos a la capacitación y a la información, y el modelo incluso de seguridad ciudadana de carácter operativo varió e incluyó hasta delegaciones móviles que atienden a percepción, y estamos estableciendo hoy no solamente cuadrantes de carácter distrital, sino que incluso estamos generando ya cuadrantes de percepción para que en los lugares oscuros que generan miedo, que la gente se alarma, en las paradas donde los charrales están crecidos, donde las paradas de autobús están oscuras, ahí hayan CAPS, que es como le hemos denominado, en ciertas horas, y generen un poco de confianza en la ciudadanía. Pero también hemos apostado a que la labor operativa se atienda de manera permanente, casualmente a través de ese establecimiento formal de las acciones diarias que hace la policía. Y lo otro es que recientemente, después de una propuesta que llevó hace 3 años a una idea en papel, luego establecerla dentro de un anteproyecto de presupuesto, darle contenido doctrinario, filosófico, capacitar a la gente, establecer incluso el fortalecimiento de los programas preventivos y crear incluso aulas virtuales
virtuales, móviles, para poder llegar a todas las comunidades y generar información. Las rendiciones de cuentas hoy son de carácter obligatorio, se hacen mensuales, creo yo, y lo digo públicamente y sin temor a equivocarme, es la fuerza pública la institución que está más cercana a los ciudadanos. Nos reunimos permanentemente con los gobiernos locales, con las asociaciones, con los líderes comunales, estamos escuchando, permeando y recogiendo información para tomar acciones no solamente policiales, sino incluso de coordinación con otras instancias. Y ahí también ha carecido mucho el apoyo de otras instituciones que lamentablemente a la hora de enfrentar los problemas en una comunidad, pues vamos solos, y el apoyo, la respuesta de otros actores del Estado no se generan con la misma consideración y fuerza con lo que la fuerza pública viene trabajando. Me parece que el modelo hay que continuar mejorándolo. Ciertamente hay siempre espacio para que las cosas mejoren. Hay que fortalecer la inteligencia, hay que seguir fortaleciendo los mecanismos de análisis operativos, hay que fortalecer al policía en su capacidad de actuar. Antes teníamos policías, pero no sabíamos cómo lo íbamos a capacitar. Llegamos a tener recursos, pero no teníamos el policía que lo pudiera usar de buena manera, y hoy que hemos combinado ambos, me parece que lo que sigue es generar más doctrina, establecer más mecanismos de control, generar mucho más espacios de análisis y sumar tecnología y fuerza para que estos logros continúen dando los resultados que vienen dando. Juan José, muchas gracias. Yo creo que propios y extraños reconocen en don Juan José una de las sorpresas. Tenía muchos años de trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública, que me quedan 21 años más, aquí seguiremos en la policía. Pero una de las sorpresas como director general en esta administración, yo lo veo en redes, porque había mucha participación refiriéndose a don José en redes sociales. Gracias, don José, por venir. Déjeme decirle que yo fui primero sorprendido cuando me dieron la oportunidad de ser director y estoy para servir. Gracias, don Walter. Bueno, primero agradecer, Randall, porque definitivamente una mesa como esta son las mesas que necesita el país en muchas áreas. O sea, construir, y voy a hablar específicamente pues del área en que me corresponde, como lo es el tema de la seguridad. O sea, yo creo que esto nos deja una gran reflexión, y por lo menos a mí en lo personal me llena de esperanza y de ilusión todo lo que hemos hablado aquí, porque siento que las cosas están en el camino correcto. Hemos hablado de que un factor determinante en el tema de la seguridad, específicamente en la calle y en lo operacional, es la coordinación. Hemos hablado de, como lo dije desde el principio de mi intervención, que las verdaderas transformaciones en cualquier área, no solo en la seguridad, se gestan en un aula. Desde ahí nacen las verdaderas transformaciones, y hacia eso hemos apuntado. Por eso lo dije, de 6 pasamos a 10 meses en el curso en la academia. Hemos hablado de una de las cosas que hemos venido fortaleciendo, como lo es la relación con la comunidad, en donde ya tenemos creado un manual hecho, y se los voy a hacer llegar con relación a lo que significa el rendimiento de cuentas hacia la comunidad. Hemos hablado de ingredientes que son fundamentales, y comparto con todos los que están aquí en la mesa de que muchas veces pensamos de que el uniforme resuelve todos los problemas, y eso es totalmente falso. Todos los problemas de seguridad hemos hablado, y eso me llena de satisfacción porque esa es la visión que tenemos, de que los problemas de seguridad se resuelven desde otros ámbitos, y que la seguridad es simple y sencillamente para mantener la tranquilidad. Y lamentablemente muchas veces cuando no tomamos las acciones en las otras áreas es cuando terminamos pretendiendo que los uniformes arreglan las situaciones, y eso es un camino totalmente equivocado. Hemos hablado del tema del uso de la tecnología dentro del trabajo de la fuerza pública o de las policías. La tecnología facilita el trabajo y facilita algo de los grandes temas que se tocaron aquí, como lo es la coordinación. Hoy en día tenemos todos los medios para vivir conectados, y quiero realmente decirles de que ojalá que la tónica sea precisamente la discusión
y el análisis de los problemas, y en donde el componente de la seguridad no sea solo como el uniformado que no tenía. Ha costado mucho convencer de que el uniformado puede aportar más allá de la seguridad. Yo siempre le digo, cuando me paro o tengo la oportunidad de pararme a dar clases, y principalmente que todo cuando son policías, en de que la diferencia muchas veces las hace, y con esto quiero terminar. Hay dos cosas que yo siempre le digo a los policías, que son las dos cosas más simples y más sencillas. Un uniformado, depende cómo extienda la mano, es el reflejo de su educación. O sea, y pongo el ejemplo, cuando uno extiende la mano así como policía, es un servidor social que quiere ayudar. Y esta misma mano, si yo la pongo así, es un servidor represivo. Conforme uno exponga la mano, ese es el primer principio de cómo uno quiere servir al ciudadano. Y eso ha costado convencernos nosotros mismos y a la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque yo he sido muy crítico, porque tengo muchos años de ver injusticias que se cometen dentro de la misma fuerza pública en el pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces crecimos con una frase nefasta dentro de la sociedad, y digo nefasta, que crecimos diciéndole a la juventud: estudie o quiere terminar siendo policía. Y eso fueron las frases que usaron el padre: estudie o quiere terminar siendo policía. Bueno, el esfuerzo que por lo menos en lo personal he hecho, estoy haciendo y seguiría haciendo toda mi vida mientras que uso un uniforme, y el día que lo deje de usar también, es revertir esa frase simple y sencillamente: estudie si quiere ser policía. Porque tenemos que dignificar la función, tenemos que convertir al policía, como lo hemos venido convirtiendo, en un verdadero trabajador, en un verdadero servidor de la comunidad, que la comunidad abra los brazos y aplauda cuando nos ve y no salga corriendo por hechos, o que no atienda mal como el ciudadano de Cartago. Esas son las cosas que debemos de corregir. Y definitivamente, muchísimas gracias, Randall. Gracias, don Walter. Voy a robarme un par de minutos para darle igual tiempo a don Fernando y a don Pablo del noticiero. Así es que vamos. Muchas gracias, Randall. Ha sido un programa interesantísimo, y compartir con los policías y con Pablo, que nos ha dado acá muchas ideas y muchas propuestas muy buenas. Yo nada más quiero decir, para concluir esto y muy concreto: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública este año 2014 es de 250.000 millones de colones. O sea, es un presupuesto enorme. Hace 8 años el presupuesto era de 50.000 millones de colones. Con ese presupuesto se pueden hacer cosas extraordinarias. Yo quisiera que, en el espíritu que aquí se ha dicho, que por supuesto se hagan muchas cosas en la parte proactiva, que tiene que ver con una policía eficiente, disciplinada, verticalizada, democrática, cercana al ciudadano. Pero como conclusión de este programa, y la esencia está en la prevención. Es decir, ahí es en donde hay que hacer un esfuerzo enorme, en la prevención, y vinculando la prevención, como lo ha planteado Pablo muy bien, con el aspecto de la participación ciudadana, vista no solo como el aporte de ideas, sino como el aporte de control también ciudadano sobre el ejercicio democrático y civilista, y la eficiencia de la fuerza pública, para que no sucedan cosas como la llamada de Cartago, que efectivamente hay un control, pero para eso tiene que haber información, de eso se trata. Pero con 250.000 millones de colones, ahí hay una maravilla de presupuesto nacional para trabajar, incluso demasiada plata. Don Fernando, muchas gracias. Don Pablo. Miren, muchas gracias. Me parece interesante el cierre de todos. Yo creo que hay que cambiar, insisto, la forma de hacer, y sobre todo recibir las inquietudes ciudadanas. Agradezco mucho las intervenciones de los radioescuchas que se tomaron el tiempo de llamarnos. Y bueno, efectivamente, como bien decía don Carlos, hay un Congreso Ciudadano del PAC, donde hay un basamento bastante importante, que sin embargo se nutrió mucho, se fortaleció a través de la campaña, no solo en las rutas de la alegría, con mucha ciudadanía, digamos, base, ¿verdad?, que también alimentó con buenas ideas, sino también de academia. Y ahí es donde quiero decir, no puede ser la institucionalidad, ya que hablamos de policía principalmente, refractaria a la ciudadanía, es decir, a las denuncias ciudadanas, pero tampoco puede ser refractaria al conocimiento, y esto tiene que ver con la academia, ¿verdad? Y ese vínculo hay que empezarlo a tener para que ese diálogo que planteaba
bien Walter Navarro, sea, digamos, franco y sea además permanente, pero que tenga incidencia, porque no hay nada más aburrido que conversar cuando no se está poniendo atención y cuando al final de la mesa todos se levantan y siguen pensando exactamente lo mismo. En ese sentido, el próximo gobierno será, pienso yo, sartreano, un poco en aquello de que el que me discute me completa, es decir, que la discusión sea más bien enriquecedora. Ahí si no se valen las jerarquías, porque la razón no atiende autoridad, la razón atiende historia. Y en ese sentido yo quiero nada más terminar diciendo que la visión central del Partido de Acción Ciudadana es una visión humanista, es decir, poniendo al ser humano en el centro de todo, no a la burocracia, no al presupuesto, y eso pasa entonces por decir que en términos de seguridad vamos a tener que empoderar mucho al ciudadano, ¿verdad? En las comunidades ahí hay experimentos muy interesantes como el que se ha venido viviendo en Pocosí, donde hay una participación ciudadana muy interesante, que sin embargo se quejan de no haber tenido suficiente recepción, digamos, de las instancias de seguridad estatales. Bueno, esos son esfuerzos que hay que retomar para difuminar entre algunos otros de los participantes que hablaron de un grupo de 20 personas que se está organizando. Deberían buscar a esta gente para entender de esa experiencia de territorio seguro, que va un poco más allá de aquello de seguridad barrial. Para terminar diciendo entonces que también pues vienen cosas interesantes, como hay un presupuesto ya asignado para un observatorio de la violencia. Nos hace falta, digamos, que esta discusión también y esa información, digamos, se concentre y haya un trabajo, digamos, importante que le sume un poquito de neuronas a la administración de estos temas en lo público. Y decir finalmente que pienso que a partir del próximo gobierno, en eso un poco usar las palabras de don Luis Guillermo, se acabaron los diagnósticos. Este es un país sobrediagnosticado y la gran decisión que tiene que tomar don Guillermo Solís en estos días es sobre todo rodearse de hacedores de cosas, ¿verdad? No de burócratas, no gente que necesita la administración pública para ascender socialmente, sino para cambiar la realidad política de este país, es decir, para incidir sobre la calidad de vida de las personas. Eso implica que se acabaron las consultorías innecesarias, se acabó el sobrediagnóstico y la sobreracionalización de los problemas, y vamos a ponernos a hacer de que las cosas sucedan. Y bueno, eso pasa por decirle a los ciudadanos que eso no depende solo de la administración pública. La seguridad no es un tema que le podemos recargar solo a los policías de nuestra comunidad, no solo al Ministerio de Seguridad, no solo exigirse al presidente. Todos tenemos que poner el granito de arena, denunciar valientemente cuando haya que denunciar a los propios policías, como hace este ciudadano valiente en Cartago cuando no están dándole, según su percepción, un buen servicio, y atender esas quejas y esos diagnósticos que son ciudadanos, ya no académicos, ya no de consultores, atenderlos, digamos, de una manera célere, oportuna, pero además completa. Creo que hacia eso vamos, y si logramos eso en la próxima administración nos quedaremos muy satisfechos. No todo se puede hacer en un gobierno, pero bueno, habrá más, ojalá. Don Pablo, gracias a todos por estar aquí. Vamos a la pausa comercial, ya despidiendo este programa. Regresamos con la segunda emisión de Noticias Monumental. Mañana también tendremos horario especial a las 9 de la mañana con un tema que se los contaremos más adelante para que no nos quemen de qué vamos a hablar mañana. Gracias por estar con nosotros y un feliz martes.